Buenos días, queridos alumnos de quinto grado de primaria. Te saluda tu Miss de comunicación, Lilian Cabrera. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo reconocer el lenguaje denotativo y connotativo. Bien, a continuación vamos a recordar qué es el lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es aquel que nombra de manera directa un hecho para expresarlo. Es decir, va a hacerlo de forma directa sin ningún otro comentario. ¿Cuáles son sus características? Obtener ideas, información y conocimiento. ¿Y dónde podemos encontrar esta información, estas ideas, estos conocimientos? En los libros científicos o tus textos escolares, aquellos que tienes en casa. Es un lenguaje acorde con la realidad. Ejemplo, cuando tú quieres escribir en lenguaje denotativo, tienes que escribir tal cual está tu investigación. Por decir, si te dicen para que investigues sobre alguna flor en particular, una planta específica, lo tienes que realizar tal cual encuentres la información en los textos que vayas a utilizar, de manera muy exacta. Y tienes que realizarlo para poder crear tu texto en lenguaje denotativo. Bien, el lenguaje connotativo sugiere significados que no están escritos en el texto, pero que se dan a entender. Es decir, se puede utilizar o no a la hora de escribir tu texto. Se sobreentiende y es algo que tú quieres comunicar. ¿Cuáles son sus características? Existe un segundo significado. Se utiliza de manera coloquial, es decir, de manera común, tal y como tú te expresas diariamente. Ejemplo, veamos el siguiente texto. Tienes que tomar en cuenta qué tipo de lenguaje es, si es denotativo o connotativo. Lee conmigo. El oso polar o oso blanco es un mamífero de gran tamaño. Es considerado el carnívoro terrestre más grande del planeta. Como consecuencia del calentamiento global, el hábitat del oso polar se ha reducido, así como su fuente de alimentación. Por ello, fue la primera especie declarada en peligro de extinción. Bien, en este texto nos está hablando del hábitat, del calentamiento global, te está hablando de la extinción del oso polar. Por lo tanto, se está utilizando un lenguaje denotativo. Veamos otros ejemplos. El oso blanco es el grandioso emperador del Polo Norte. ¿En qué lenguaje se encuentra esta frase? ¿Está en lenguaje connotativo o en lenguaje denotativo? Bien, está empleando el lenguaje connotativo. Bien, continuamos. El oso blanco habita en el Polo Norte. ¿Qué tipo de lenguaje encontramos en esta frase? ¿Es denotativo o connotativo? Muy bien, es denotativo. Habita en el Polo Norte. No nos brinda más información. Es directa. Veamos la siguiente. Para protegerse del frío, el oso polar tiene una gruesa capa de grasa debajo de la piel. Muy bien. ¿Está de forma directa o es connotativa? Es decir, utiliza palabras para embellecer su texto. Muy bien. Es connotativa.
El oso blanco posee un deslumbrante abrigo que lo protege de las garras del frío. ¿En qué lenguaje se encuentra? Connotativo. Nos dice la palabra deslumbrante, ¿no? Deslumbrante. Embellece tu texto. Bien, chicos. Ahora veamos otras expresiones. No te vayan a dar gato por liebre. ¿Qué tipo de lenguaje será? Muy bien, connotativo. Pero también podemos expresarlo de otra manera. ¿Qué significa? No te vayan a dar gato por liebre. Dar una cosa por otra. Veamos otro. Pagó mucho dinero. Lenguaje denotativo. El río más largo del mundo es el Amazonas. ¿Qué tipo de lenguaje es? Muy bien, denotativo. Continuemos. Me costó un ojo de la cara. Lenguaje connotativo. Cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Qué tipo de lenguaje? Connotativo. Muy bien. Su respuesta me rompió el corazón. Lenguaje connotativo. Muy bien. El pico más alto del Perú es el Huascarán. ¿Qué tipo de lenguaje? Muy bien, denotativo. Ok, chicos. Podemos decir entonces que el lenguaje denotativo nos da información sobre la realidad, no lo que a mí me parece. No necesito interpretar, no hay doble significado. Nos brinda información tal cual sucede. No tiene que ver con emociones, sino más bien con la realidad. Ok, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayas comprendido la clase. Gracias.